Mexicanos, espero que tengan una excelente tarde. Hoy nos encontramos ya a 17 de agosto del año 2021 y la grandeza de México, mis hermanos, es ahora internacional. Se abre la puerta a la unificación de la América. Esta está en nuestras manos. Mexicanas y mexicanos, les invito por favor a darle me gusta y suscribirse a este canal. Sean bienvenidos a las noticias del Campe. Gracias. Mexicanos, pues ¿qué les parece si yo les dijera que las negociaciones de países como Venezuela, que parecía algo imposible que llegasen a una negociación, se va a dar gracias a México? Es algo que nos da el parteaguas para ser líderes, facilitadores de la unión de Latinoamérica, de América entera, de hecho, porque también tenemos tratos directos con Canadá y Estados Unidos con el famoso TEMEC. Esto es algo que el presidente de México ha dicho siempre. La oposición y el gobierno de Venezuela aplazaron este domingo sus negociaciones hasta el 3 de septiembre, tras sus reuniones constructivas en México. En medio del optimismo oficial y la impaciencia de algunos opositores. Recuerde usted que hubo una firma el fin de semana. Literalmente, México fungió como árbitro en las negociaciones del país, repito, que tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo entero, Venezuela, y tristemente han tenido un bloqueo comercial. Y pues también un problema entre Guaidó, que se cree presidente, y Nicolás Maduro, actual presidente. En 2019, el gobierno de México recibió críticas cuando fue de los pocos países de la región en no reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y apostar en su lugar por un diálogo entre la oposición y el gobierno. El gobierno mexicano expresó este martes que desea que el diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela, que ha albergado en el país en días recientes, resulte en acuerdos y el levantamiento de sanciones internacionales. ¿Te imaginas ser el país con más petróleo del mundo, pero al mismo tiempo de los más pobres? Porque el imperio dice que no te lleves con ese país y quien se lleve con ese país tiene sanciones. No, señores, eso va a cambiar. Me da mucho gusto que México sea el parteaguas de esto y el presidente Andrés Manuel dijo lo siguiente. Quiero que le pongamos atención a este hombre que sinceramente ha dejado boquiabierto a más de uno, no solo a nivel nacional, sino internacional. Laura Sepúlveda, de La Voz de América. En materia internacional quisiera preguntarle si usted planea intervenir de alguna forma en las conversaciones de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, siendo que en las últimas horas Nicolás Maduro dijo que tendría la intención si se removieran estas sanciones. Lo puede explicar muy bien Marcelo Ebrard sobre el papel nuestro en estas conversaciones. Desde luego, nosotros estamos a favor del diálogo y de la solución pacífica de las controversias, y nos gustaría que se llegara a acuerdos y que no se utilizara la fuerza por el bien del pueblo hermano de Venezuela. Brevemente, le diría a usted que México siempre ha sostenido la posición de que debía promoverse un diálogo entre las partes, que corresponde a las y los venezolanos determinar el futuro de su país, y México ha aceptado ser la sede de esos encuentros, de esos diálogos, pero México no es parte en los diálogos, ni aspira a serlo. Es un diálogo entre venezolanas y venezolanos. Y por lo que sabemos hasta esta fecha, ya terminó una primera fase de esos diálogos y después van a haber otros. Y México ha garantizado que continuará siendo un país respetuoso, solidario y neutral en esas conversaciones. Nuestro ánimo, nuestro objetivo estratégico, y aquí creo que hablamos por otros países de la comunidad latinoamericana y caribeña, es que ojalá haya una serie de acuerdos que permitan que Venezuela pueda continuar su camino sin sanciones
y con plena reconocimiento de toda la comunidad internacional. México no planea involucrarse en la decisión que tomen los hermanos venezolanos. México sirve como una parte neutral, pero México no quiere intervenir en la soberanía nacional, porque lo ha dicho el presidente. Así como nosotros no queremos que nadie nos diga cómo se gobierna México, nosotros tampoco vamos a juzgar o pedirles a otros cómo deben de conducirse. México únicamente funge como un árbitro, pero que no sanciona ni mete. Así que yo creo que sería más como un conciliador, más que un árbitro. Un conciliador que ayuda a que este diálogo permita que Venezuela deje de tener esos obstáculos y por fin su pueblo tenga la posibilidad de tener una buena calidad de vida. Cuestionado por los posibles diálogos entre los Estados Unidos y Venezuela, el canciller Ebrard respondió que no corresponde, porque Biden ya empezó a tomar parte en esto, y quiero que escuchen al canciller Marcelo Ebrard. ¿Facilitarían ustedes el diálogo entre Estados Unidos y Venezuela entonces? No nos corresponde. El diálogo que está llevándose a cabo ahora es entre las partes, es decir, entre venezolanas y venezolanos. Lo que digo es que en un futuro, si esas conversaciones avanzan, pues ojalá se pueda lograr lo que es el objetivo de toda la comunidad latinoamericana y caribeña, que es que pueda continuar su desarrollo económico, social y de todo tipo Venezuela, sin sanciones y sin limitaciones para su desarrollo. Y señor presidente, también aprovechando el tema, de inmigración específicamente, ¿cómo se está manejando el control del flujo de personas que están tratando de ir al norte, que en este momento están en zona fronteriza, que no han podido ingresar al país? ¿Cómo se está avanzando en materia migratoria? Y también si tienen una fecha estimada para la apertura de la frontera. Gracias. Sí, acaba de hablar. Este tema es muy importante. La reapertura de la zona fronteriza para que nos recuperemos los dólares, porque los medicamentos, los alimentos son más baratos en México que en Estados Unidos. Y toda la frontera, hablamos desde Baja California hasta Tamaulipas, pasando por Nuevo León, Sonora, Chihuahua, tenían estos dólares que hoy nos ayudarían a levantarnos mucho más rápido. Ese es un tema muy importante para el presidente. Quiero que escuchemos esto. Marcelo, sobre un diálogo estratégico con este propósito que va a llevarse a cabo en Washington. ¿Por qué no explicas más sobre el tema? Sí, con su permiso, señor presidente, el diálogo económico de alto nivel no se había llevado a cabo desde 2016. Se había suspendido. No lo encabezan los presidentes, nunca lo han encabezado los presidentes. Lo encabeza por parte de Estados Unidos la vicepresidenta y por parte de México, en este caso los secretarios, la secretaria de Economía, secretario de Relaciones Exteriores. El secretario de Hacienda no va a poder asistir porque tiene que presentar el presupuesto, entonces seguramente tendremos al subsecretario de Hacienda y otras dependencias del Gobierno de México. Ahora, ¿cuáles son los objetivos primordiales para este diálogo? Uno de ellos tiene que ver con el desarrollo en el sur de México. ¿Cuál es el objetivo? Promover la inversión, promover el crecimiento económico y las oportunidades. ¿Qué es lo que ha sostenido el Gobierno de México en voz del señor Presidente de la República, el licenciado López Obrador? Que solamente con una cooperación internacional para el desarrollo en el sur de México y en Centroamérica puede aspirarse a que quienes decidan migrar no lo hagan forzados por la pobreza, porque hoy en día el grueso de los flujos migratorios están generados por la pobreza. Hay también inseguridad, pero sobre todo pobreza, falta de oportunidades, y ahora se agudizó con la pandemia. Estamos viendo flujos migratorios, no solo en el caso de México, sino de varios países de la región y en otras partes del mundo, grandes flujos migratorios que están siendo producidos por el impacto social y económico de la pandemia. Entonces, en síntesis,
9 de septiembre tendremos este diálogo. México uniendo a Latinoamérica. El principal problema en El Salvador, Guatemala, Belice, Honduras, es la pobreza. Estados Unidos pide, al igual que México, que baje el flujo migratorio, que se agudizó con la pandemia, porque hay gente que se cree que en México es donde está peor la cosa. No, mis hermanos. De los países de Latinoamérica donde menos peor estamos es México. Y Andrés Manuel dio la orden al canciller de unificar Latinoamérica, porque si nosotros ayudamos a Latinoamérica a crecer y tienen oportunidades en su tierra, el flujo migratorio bajará. Es una frase que dijo el presidente, que pasa también en México, que llega un punto que México sea tan rico que aquel que quiera migrar sea porque quiere y no por necesidad. Quizás a ti te gusta otro país, adelante, pero que no te vayas de acá porque no te dieron las oportunidades. Eso es lo que quiere hacer también en Latinoamérica. Eso es increíble. El canciller pasó a mencionar después de no sesionar, en buena parte debido a las administraciones de Trump y López Obrador, uno de los primeros acuerdos entre la llegada de Biden y el gobierno de México fue reinstalar el diálogo económico de alto nivel, DIN, anunciado en la visita de Kamala Harris, además de sorpresas para el desarrollo económico. O sea, vienen con todo a apoyarnos. Claro está, nuestra mano de obra, simple y sencillamente eso es lo que quieren, pero también que se nos pague lo justo. Van a venir nuevos empleos, mis hermanos. Vamos a crecer muchísimo. No lo digo yo. Lo dice el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano. Quiero que escuchen, por favor. Pensamos muy oportuno, porque Estados Unidos acaba de anunciar su paquete de inversiones sin precedentes. Estamos hablando de trillones de dólares. Muy importante, las prioridades que lleva México, se las vuelvo a comentar: relocalización de cadenas de suministro, mecanismos de coordinación en situaciones de emergencia, cooperación internacional para el desarrollo en el sur de México y Centroamérica, y por último, la infraestructura fronteriza. Preguntaba usted sobre la frontera también, cuándo se va a regularizar. Bueno, lo que nos han comunicado las autoridades norteamericanas, recientemente estuvo aquí el secretario Mayorkas, es que no van a poder hacerlo en el corto plazo como lo habíamos previsto en los dos países. ¿Por qué? Porque hubo un incremento en los contagios que se derivan no solo de la variante Delta, sino otros factores que ya explicó tanto el secretario como el subsecretario de Salud, y en Estados Unidos están en la misma circunstancia. Entonces, pero de que va a ocurrir que haya una regularización, una normalización de la situación, eso es indudable, pero sí tenemos que calcular cuando esté hacia la baja esa ola y no hacerlo en este momento, es lo que nos comentó el gobierno de Estados Unidos. Lo que les he venido comentando muchas veces, la vacunación, mis hermanos. Lamentablemente, el tema de que no podamos tener gente que se vacune por completo, no sé a qué se deba, ha frenado el crecimiento económico de México debido a que se están saturando los hospitales y más del 97% de los ingresados son gente que se pudo vacunar y no se vacunó. Y recuerden, cuando hay saturación hospitalaria, cambia el semáforo epidemiológico y eso detiene el crecimiento económico. Lo he comentado en reiteradas ocasiones y lo vuelvo a repetir. Por favor, vacúnense si quieren ayudar a México. Todas estas prioridades son para el crecimiento de este país. Mis hermanos, allí está. Andrés Manuel y Marcelo Ebrard han hecho su trabajo. Nos toca a nosotros poner de nuestra parte, a vacunarse todos. Yo soy Campechaneando en las noticias del Campe y les invito a darle me gusta, suscribirse y ver mis otros videos.